Indudablemente el magisterio argentino necesita mostrarle al gobierno nacional la fuerza que hay no solamente en Capital Federal, sino en el interior, de que la educación tiene que ser una política de Estado y los gobernantes tienen que poner la educación en su corazón. Por ese motivo, todos los docentes del país estamos convocados a esta marcha emblemática donde vamos a dar una muestra de unidad, de organicidad y de que lo más importante para nosotros es que los jóvenes que formamos entiendan que si los docentes sabemos defender nuestros derechos, es una imagen muy importante que le damos a ellos, porque el paro en sí mismo muchas veces se lo ve como una situación que no favorece a la continuidad del servicio educativo, pero lo que tenemos que mostrar a través muchas veces de un plan de lucha, que si los docentes sabemos defender nuestros derechos, estamos en condiciones de educar a las futuras generaciones de ciudadanos que van a ser quienes van a conducir el país. En cuanto a la paritaria nacional, es fundamental que la misma continúe, porque de otra manera no hay garantía de sostener los planes socioeducativos, las jurisdicciones provinciales van a tener una asfixia económica año tras año, donde no va a existir la posibilidad cierta de que puedan crear nuevas secciones, se puedan crear nuevas escuelas, y en este sentido, en el interior lo padecemos, faltan edificios escolares. Y hay que refuncionalizar la estructura de los que ya existen. Algo que vendría muy bien a la educación primaria es la jornada completa, y la misma no se puede llevar a cabo, insisto por esto, porque faltan edificios escolares. Hoy se le ocurre al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación, no convocar a la paritaria nacional. Mañana, o en 1 o 2 meses más, no van a convocar al Consejo Federal de Educación. Entonces se van a romper los vasos comunicantes del proyecto educativo nacional que queremos todos los argentinos. Además también nos preocupa muchísimo que no se pueda continuar con la capacitación y el perfeccionamiento en servicios, que son cuestiones fundamentales para garantizar una mayor calidad educativa. Las escuelas argentinas están abiertas a la comunidad y es importante que esa comunidad, que está conformada por padres, entidades periescolares, docentes, equipos de conducción, de alguna manera todos nos comprometamos con esfuerzos parecidos para que el proyecto educativo nacional sea una realidad, pero con ese compromiso que también tiene que entender el gobierno nacional, que al no convocar la paritaria nacional está ausente. En nuestra provincia es muy importante el tema del conflicto nacional, puesto que deriva en que nosotros tenemos el salario más bajo de todo el país. Y encima de eso nosotros tenemos lo que se llama ítem aula, que en realidad es un cercenamiento de los derechos de los docentes que se han conquistado a lo largo de muchos años. En realidad nosotros adherimos a esta marcha federal porque estamos reclamando que el Gobierno Nacional se haga cargo del sistema educativo nacional. La atomización que se está produciendo, no solamente desde lo salarial, sino también desde lo pedagógico, lleva a que tengamos un desmembramiento del sistema educativo. Así que nosotros bregamos que exista un Gobierno Nacional que se haga cargo del sistema educativo nacional y que realmente se haga cargo de todos los niños de la República Argentina. Es importante porque nosotros lo que tenemos es el incentivo nacional docente, lo que llevaría a que mejorar un poquito el magro salario que están recibiendo nuestros docentes. Y en porcentaje más o menos es el 12%, 13% del salario. Entonces, esto llevaría a poder mejorar un poquito el porcentaje que se le ha dado por decreto a los mendocinos, a los docentes mendocinos, que es el 17%, que en realidad termina siendo un 13% por la forma de cálculo. O sea que el docente mendocino va a recibir un 13% de aumento a lo largo de todo el año. Si nosotros pudiéramos mejorar un poco ese salario,
con la ayuda de la Nación, obviamente estaríamos mucho mejor como docentes, ¿no es cierto? Porque estamos defendiendo el salario de los docentes, dignificar el salario, luchar por nuestro salario y repudiar todo epíteto hacia nuestra profesión. No somos delincuentes, porque solamente un delincuente toma de rehén a la gente. No somos delincuentes, así que ese es uno de los motivos. Y, por supuesto, apoyar a la Unión Docentes Argentinos en sus justos reclamos y decirle al señor presidente, al señor ministro de Educación, que nos escuche y que en realidad tomen conocimiento de la verdad de todo lo que estamos solicitando. Sí, es muy importante porque Jujuy, como otras provincias, no está en las mejores condiciones económicas, financieras, de tal modo de que tener un salario diferente a las otras provincias que a lo mejor están en mejores condiciones, eso impacta mucho porque estamos hablando de igual remuneración por igual tarea, artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este plan de lucha es a base de las paritarias nacionales ya, en donde vemos conflictos en todas las provincias, por ejemplo en el Chaco, en donde por no tener presupuesto ni reunión de la Cámara de Diputados no podemos tener el aumento mencionado. Pero todo esto se debe al ostracismo, al capricho y a lo que piensa el señor presidente de la Nación, Macri, y la ausencia del ministro Bullrich, que hoy nos vino a cercenar por las evaluaciones, cuando todos le hemos dicho por qué no queríamos las evaluaciones. Primero porque esas evaluaciones se han hecho y han dado un resultado satisfactorio, pero como fue del otro gobierno, a él no le interesó y dejó de lado, y sabemos muy bien que fueron quemadas y dejadas de lado. Segundo, cuando hemos tenido el Instituto Nacional de Formación Docente para Capacitación, no nos ha reunido en todo este momento cuando habíamos planificado trabajar para la capacitación y la necesidad de cuál iba a ser el plan educativo de Nación. Otra de las cosas, no pueden decir que necesitemos calidad educativa. ¿Dónde está el señor ministro de Educación, que no se fija en qué planes educativos va a trabajar sin la concurrencia del sector gremial, que está acostumbrado a trabajar en todas las mesas técnicas y a reunirnos para ver qué perfil de educación y realidad argentina necesitamos? ¿Cómo va a querer decir que vamos a necesitar en forma urgente recomponer cuando quiere cerrar los institutos de formación docente comparándonos con Francia? Francia, si lo ubicamos geográficamente, es provincia de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer las otras jurisdicciones? Deja de lado la capacitación en formación docente, en capacitación docente de los institutos. Además, quiere cerrarlos, quiere cerrar fuentes de trabajo y donde nos preguntamos, y esto es muy serio, hay que comunicarlo, ¿dónde está la plata de capacitación? Casi 20 millones de pesos que no entregó el año pasado para capacitación. Cerró todos los planes de Conectar Igualdad, los postítulos, está abriendo lo que realmente a ellos se le da la gana sin la participación gremial y sin convocar a las reuniones de acuerdo a lo que dice la Ley Nacional de Educación. Los planes para nivel de calidad educativa del nivel medio, que se tenía que terminar de cerrar los ciclos, para las modalidades tampoco lo ha hecho. ¿Qué quieren hacer? Diferencias de provincias ricas y pobres. Entonces, ¿qué va a pasar? Los ciudadanos del NEA van a tener una educación pobre, los del centro serán más ricos y los del sur no sabemos. ¿Qué quieren hacer? La diferencia de ricos y pobres. Se olvidaron que ellos ganaron para mejorar la calidad educativa, pues ahora no se vio nada, ni pobreza cero. Pobreza cero tenemos los docentes que no tenemos fondos para ir a trabajar en la zona rural. Ellos también merecen calidad educativa, no solo provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma. Como primera medida, la reapertura de la paritaria nacional.
que es el emblema que tuvo y tiene este año la UDA. Y por lo tanto, Santiago del Estero está acompañando y no se adhirió al decreto que firmamos en mesa de diálogo con la recomposición salarial, y por lo tanto nosotros desde Santiago del Estero venimos a unir nuestra voz a todos los del resto de nuestra querida Argentina para pedir, como decía, por la reapertura de paritarias salariales docentes y que también tengamos una mejora salarial, porque la paritaria nacional no solamente tiene un impacto en el sueldo, sino también cubre mucho más que un incremento salarial. Además, el gobierno de las provincias reciben, gracias a la paritaria nacional, una ayuda para poder llegar al piso mínimo vital y móvil, y que el gobierno nacional no lo está cumpliendo porque ellos mal entienden de que con la cláusula o el artículo de la paritaria nacional del año anterior queda establecido que el salario docente va a ser el 20% por arriba del mínimo vital y móvil. La paritaria nacional es la, por ley del Fondo Educativo Docente, es la que pone el piso, y ese piso es para todas las provincias. De ahí en más, en cada provincia va a trabajar con ese piso. Es importante por la diferencia que hay entre las distintas provincias. Es decir, tenemos provincias como Salta, Jujuy, que tienen el fondo compensador, por eso pueden tener un salario de 9.600 como estaba pactado, pero si no hay paritaria nacional, nosotros en la provincia de Buenos Aires no vamos a cerrar la paritaria, aunque ayer tuvimos comisión técnica salarial y en esa comisión técnica salarial se planteó eso, que la provincia no va a cerrar, pero sí a llegar a ese diálogo para que haya la recomposición del año 2016 y luego empezamos a discutir y a afinar los lápices de ambos lados, tanto de los gremios como de los sindicatos, para poner, llegar a un acuerdo. Un poco impulsado por toda esta problemática educativa nacional y buscando, por supuesto, un horizonte hacia la resolución de este conflicto. Es importante para nuestra jurisdicción la paritaria nacional porque hace como una especie de base para que el gobierno provincial tome los recaudos necesarios para poder contraer el compromiso del salario docente en la provincia. Demostrarle al gobierno nacional, al gobierno de Mauricio Macri, la necesidad de conformar y compartir la paritaria nacional, dado que es el cumplimiento de una ley ya existente. Debido a esta nos da los parámetros para seguir luchando desde luego en las jurisdicciones. Es por eso que es tan importante que de una vez por todas el gobierno nacional entienda que la paritaria nacional beneficia luego a las paritarias provinciales, como así también en el envío de fondos, que son obligación de la nación hacia las provincias. La situación de San Luis es un poco distinta, debido a que el gobierno unilateralmente, también vamos a reconocer eso, ha dado un aumento importante que ha sido desde el 38% al 60,7%, y aquí se ha puesto en juego la cuestión netamente de justicia social, que a los sueldos más bajos van a ir un porcentaje interpolando entre los montos que he dicho, o entre los porcentajes que he dicho, de un 38% al 60,7%, y es por esto que la provincia de San Luis se encuentra en un momento histórico, debido a que posterior a este aumento ha convocado a los gremios docentes a conformar la paritaria, como así también desde la provincia exige la paritaria nacional de la gestión de Mauricio Macri. Sí, la verdad que es un día histórico, son más de 400.000 personas. Tiene que tomar rápidamente nota el gobierno, tiene que tomar rápidamente nota el ministro y el presidente. Esto ha sido una manifestación multitudinaria de lo que significa la educación pública para los argentinos y para el pueblo argentino. El reclamo que estamos haciendo está totalmente legitimado por la cantidad de gente que vino hoy acá a la plaza. Eran cuadras y cuadras de manifestantes pidiendo la reapertura de la paritaria nacional. El ministro de Educación, el presidente de la Nación, tienen que tomar conciencia que deben cumplir con la ley y cumplir no solo con la ley, sino con esta demanda impresionante que hoy
le hizo la docencia argentina y que le hizo el pueblo argentino, porque no solo eran docentes todos los que hoy concurrimos a la plaza. Había docentes, había padres, había alumnos y había manifestaciones de distintas expresiones sociales y distintas actividades. Norberto, ¿cuál es la importancia de la paritaria nacional por la cual reclaman tan fuertemente todos los sindicatos a nivel nacional y las organizaciones, como usted dice? El principal reclamo que tenemos es que se convoque a la paritaria nacional docente. ¿Por qué? Primero porque así lo establece una ley, que es la Ley de Financiamiento Educativo en su artículo 10. El gobierno, el ministerio, debe cumplir con la ley y debe convocarla. Pero además la tiene que convocar porque es la paritaria nacional docente la que fija el piso salarial para todo el país, la que unifica. La paritaria nacional docente se creó para contrarrestar los efectos dispersantes, atomizantes de la Ley Federal de Educación, que había dividido la jurisdicción argentina en 24 jurisdicciones. Cada jurisdicción pagaba apenas el salario que podía, al punto que muchas provincias estuvieron hasta meses sin pagar salario. Con el correr del tiempo, esta ley, la Ley de Financiamiento Educativo, entre otros temas, vino a subsanar el problema que nos había generado la Ley Federal de Educación, esta atomización. Sin la paritaria nacional docente es muy difícil que cualquier provincia pueda cerrar salario porque no hay marco de referencia. Y así, de esta forma, el gobierno nacional lo que intenta además es imponer un techo, el techo de negociación del 18%, 18-19%, que es más o menos lo que ofrecieron la gran mayoría de las provincias. Estos son los dos temas centrales, el techo del 18% y la convocatoria a la paritaria nacional. Es increíble que se esté pretendiendo dar un 18% de aumento diciendo que es el equivalente a la inflación futura, cuando esto no se lo puede creer nadie. La inflación en los primeros 2 meses del año ya pasó el 4%, solo en los primeros 2 meses del año. Las perspectivas que hay para el 2016 son muy superiores al 18%, pero por otra parte también queremos recuperar lo que perdimos durante el año pasado producto de la inflación. Norberto Cabanas, muchas gracias. Gracias a vos, Germán.